Conversamos con el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Saldívar. Senador, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Senador, con este anuncio de que hay que devolver la reforma tributaria al Congreso para hacer algunos ajustes, ¿es un reconocimiento de que la ley que salió de la llamada cocina de la reforma tributaria era una ley que salió con errores, que estaba mal hecha la ley? Mire, efectivamente, con una ley que como la reforma tributaria es muy compleja, muy difícil. En materia tributaria muchas veces hay que corregir las cosas que se aprueban para poder precisar su alcance. Desde cuando se hizo la reforma tributaria se hizo ver que había que hacer un procedimiento de poder ponerla en marcha blanca y ver qué cosas podía que tener que ajustarse. Y yo creo que en este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, primero se hizo un ajuste a través de las circulares que trabajaron en impuestos internos. Y yo hace mucho tiempo dije que seguramente íbamos a tener, y no había que tener temor, de volver sobre el Parlamento para poder, ¿no es cierto?, precisar algunos temas o hacer que la reforma tuviera operación, o sea, que realmente se aplicara. Y es lo que nos ha anunciado el ministro de Hacienda, de la cual yo estoy totalmente de acuerdo con él. No es que se va a modificar el sentido de la reforma, ni se van a modificar las tasas, ni la carga tributaria, ni las normas sobre elusión, sobre evasión, o los impuestos específicos que ya están operando, sino que se va a hacer una modificación legal para que la reforma tributaria en materia de impuestos a la renta pueda funcionar, porque con el sistema complicado que hay de dos sistemas al mismo tiempo, que se traslapan uno con otro, en algunos casos, sobre todo, ¿no es cierto?, en el caso de la renta atribuida, traía complejos y dificultades en su aplicación. Y eso es lo que se va a hacer. Se va a simplificar el sistema, de tal manera que se determina con claridad quiénes van por la renta atribuida, que son las personas naturales, o sociedades constituidas por personas naturales, o en la renta, el semi-integrado, que es el cual se acoge, ¿no es cierto?, las empresas o que las personas que no sean naturales. Y luego también se hacen algunas precisiones, ¿no es cierto? Sí, Mónica. Sí, eso respecto de los cambios propuestos, pero decía el propio ministro de Hacienda lo siguiente: veo peligrosamente como algunos están aprovechando la ventanita y dicen aquí hay una oportunidad para bajar la carga tributaria. ¿Está cerrada completamente y con llave esa ventanita o la ventanita de bajar la carga tributaria está medio abierta? No, está totalmente cerrada y el ministro de Hacienda así lo ha manifestado. Y así nosotros tuvimos el conocimiento de parte de él de lo que nos informó en el día de ayer. Y lo que ha hablado hoy día en la mañana con el ministro es claramente una reforma que tiene por objeto adecuar la reforma para que tenga una aplicación y evitar, ¿no es cierto?, los problemas que puedan producirse por el hecho, ¿no es cierto?, que el sistema es muy complejo, muy difícil. Senador, cuando se envía un proyecto de ley, o sea, se abre la discusión legislativa y además se hace sin plazos muy claros, sin urgencia, ¿no está el riesgo ahí de abrir una caja de Pandora donde evidentemente en la discusión en el Congreso todos pueden empezar a proponer ideas y puede haber entrado un proyecto muy acotado, pero puede salir una cosa muy distinta? No, porque vamos a tener un compromiso de los parlamentarios, mantenemos una mayoría en ambas cámaras, en el sentido de hacer un trabajo prelegislativo, que es lo que hemos hablado con el ministro, de tal manera de traer la ley lo más afinada posible. Por eso es que tampoco el ministro hay que apurarlo en cuanto a cuándo debe traerlo, dentro del plazo más breve posible. Yo soy partidario que en estas cosas despejemos las cosas rápidamente y no dejarlas tramitar por mucho tiempo. Sin embargo, el apuro no debe ser lo que debe reinar aquí. Lo que tiene que hacerse es que realmente las correcciones que hay que hacer sean, ¿no es cierto?, las que el ministro nos proponga, a objeto que se cumpla el objetivo de la reforma. Senador. La recaudación y el hecho de terminar con la elusión y la evasión. Senador, y mayor equidad tributaria. En este contexto, ¿qué le ha parecido que dos de los principales o los dos principales dirigentes de los empresarios se bajen del viaje de la presidenta Bachelet, aduciendo en el discurso público razones de agenda que todos sabemos poco tienen que ver con esas razones de agenda? ¿Qué le parece que se bajen de este viaje? Yo no sé cuáles son las razones, porque solo he tenido noticia hoy día en la tarde de que ambos dirigentes, ¿no es cierto?, se habían bajado el viaje, dando razones y argumentos de obligaciones que habrían contraído con anticipación. Ahora, que concurran o no concurran al viaje, no creo que sea una cosa tan determinante. Yo hubiera preferido, y creo que es muy importante, que los empresarios también, como los dirigentes sindicales y parlamentarios, en este tipo de giras que hace la Presidenta de la República, pueda ser acompañada por ellos. Ahora, yo no sé si acaso van otros empresarios, pero la verdad es que la cosa que no le doy más trascendencia.
Yo creo que muchas veces nosotros tratamos de sacar conclusiones en el sentido un poco catastrofista, ¿no es cierto?, por algunas decisiones de este tipo. Yo no le daría más importancia que esa, que el hecho que los dos dirigentes empresariales han tomado una decisión de cumplir con sus funciones gremiales y han estimado que no es prudente poder hacer este viaje. Senador, en los últimos días, y se repitió nuevamente hoy, hemos visto a los ministros de Hacienda y al ministro del Interior fundamentalmente siendo muy bien recibidos por los empresarios en foros empresariales, pero con muchos problemas en la moneda, incluso estando fuera de algunas reuniones. Hoy hay más apoyo para el ministro del Interior, por ejemplo, en el empresariado, que en la propia nueva mayoría. Mira, no es un problema que tenga mayor apoyo o no menor apoyo en el empresariado. Ojalá que los ministros de Estado y el gobierno tengan el apoyo de la mayor cantidad de gente posible. Me parece muy bien, ¿no es cierto?, que los ministros de Burgos y Valdés, Rodrigo Valdés, primero tengan el respaldo, que creo que lo tiene, a pesar de las especulaciones que puedan hacerse, de la Presidenta de la República. Creo que están suficientemente empoderados para llevar adelante las acciones que tienen que hacer de gobierno, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Y la Presidenta de la República, si bien algunos han pretendido interpretar que no estaría dando ese apoyo, ha quedado claro que sí lo tienen. Y mientras sean ministros, se entiende que tienen el apoyo de la Presidenta de la República. Yo he sido ministro de Estado y también he dejado de tener en un momento dado la confianza de la Presidenta y dejé de ser ministro. Senador. Los ministros son ministros hasta cuando, ¿no es cierto?, la Presidenta o el Presidente de la República les manifiesta su confianza. Sí, Mónica. Sus problemas con la presidenta Bachelet comenzaron antes de que usted se fuera del gabinete. Hubo un anuncio un anuncio en los hechos de que estaba complicada la relación. Entonces quiero preguntarle si usted hoy día ve al ministro del Interior, Jorge Burgos, más o menos complicado que lo que usted lo estuvo en ese cargo, y si ve que esto puede ser un preludio de su salida del gabinete. Mira, primera cosa, las cosas pasadas son, ¿no es cierto? Yo las superé hace mucho tiempo y además creo que en la política hay que entender, ¿no es cierto?, que los ministros de Estado somos gente que estamos sujetos, ¿no es cierto?, a las decisiones de confianza o no confianza en la Presidenta, y no quiere decir que sea un acto de animosidad personal que pueda tener la Presidenta o el Presidente cuando le pide a un ministro que lo deje en libertad de acción. Eso es de la esencia misma del trabajo de un gobierno. Por tanto, respecto a lo que pasa con el ministro Burgos, yo estoy convencido, que lo he conversado yo con él, que él se ve suficientemente respaldado, y yo creo que aquí en el Parlamento, y además nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, y los senadores y los diputados, y lo ha demostrado ayer en la noche, ha recibido un pleno espaldarazo. Y respecto a este tema, yo creo que la Presidenta de la República tiene y le va a dar y le está dando el respaldarazo que necesitan, porque son dos ministros clave en el proceso del próximo tiempo, donde tienen que hacerse, ¿no es cierto?, las definiciones de cómo hacer la progresividad, las reformas que hay que hacer, ver el tema de cómo compatibilizar la economía con las reformas, qué medidas hay que tomar en este caso las tributarias, u otras medidas que hay que seguir adelante. Pero Yo tengo plena confianza en ambos ministros y creo que la Presidenta de la República lo tiene más importante la confianza de la Presidenta que la mía. Claro, pero senador, una cosa es tener la confianza, que evidentemente es el requisito para mantenerse en el cargo, y otra cosa es tener el empoderamiento político en términos de contar con las espaldas para poder llevar adelante iniciativas políticas de gran alcance. Son dos cosas que no necesariamente van de la mano, y en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet ocurrió así, por ejemplo en el contraste entre Belisario Velasco y luego la opción que sí tuvo Edmundo Pérez Lloma. Por eso le preguntamos, más allá de que evidentemente tiene la confianza formal de la presidencia, ¿usted ve un empoderamiento para que el ministro Burgos pueda liderar la situación política en este momento en Chile? Yo creo que el ministro Burgos tiene todas las condiciones para hacerlo y tiene que tener el respaldo de la Presidenta. Y va a hacerlo. Y en el momento que no tenga la confianza de la Presidenta, por supuesto que se va a producir, ¿no es cierto?, el hecho político que se conoce en todas partes del mundo en que se produce el cambio. Pero en este caso, mientras una persona es ministro, tiene que asumir que tiene el empoderamiento, que tiene el respaldo de la Presidenta o el Presidente. Un ministro que no entienda eso quiere decir que no va a cumplir sus funciones. Y si eso le provoca una diferencia de posición con la Presidenta o con el Presidente, se va a producir el hecho normal que tiene que producirse, que el Presidente de la República quedará en libertad de acción en relación, ¿no es cierto?, con ese ministro o ministra. ¿Senador? Pero es de la esencia misma, un ministro que no entienda que cuando ha sido nombrado, mientras no se le quite la confianza, tiene que ejercer el total poder para ejercer su cargo, para llevar adelante las tareas que tiene que llevar. ¿Usted se atrevería a apostar que esta dupla, Valdés-Burgos, llega hasta el final del gobierno de Michelle Bachelet? Y si no fuera así,
¿qué podría significar en términos políticos? ¿Consecuencias podría tener en términos políticos? Yo me la juego que sí, que dada la realidad, además el periodo de tiempo que queda, ¿no es cierto?, del gobierno, lo que tiene que hacerse por delante, las reformas que hay por delante, es de la esencia misma, para un buen éxito del gobierno de la presidenta Bachelet, que este equipo de gobierno, tanto el político como el sectorial, ojalá, ¿no es cierto?, que llegue hasta los últimos días del trabajador. Por supuesto, muchas veces se produce, ¿no es cierto?, como es el caso del gobierno de Eduardo Frei. ¿Sería un fracaso el ministro de Hacienda? ¿Sería un ¿sí? fracaso? ¿Sería un fracaso o sería una complicación importante que cayera la dupla Burgos-Valdés? Bueno, si nos ponemos esa... Yo no creo que no va a suceder, pero si llegara a producir, por supuesto que es delicado y es grave. Y sería una situación muy compleja para el gobierno. Yo creo que en ese sentido todos tenemos conciencia que ojalá la estabilidad de este gobierno, de este gabinete, ¿no es cierto?, sea una estabilidad que realmente pueda afrontar todo el tiempo que queda por delante, de los 30 y tantos meses, de los cuales efectivamente son 24 o 26 meses, porque el resto ya vamos a entrar seguramente ya al periodo, ¿no es cierto?, de definiciones de nuevas candidaturas presidenciales, de reemplazo, etcétera, etcétera. Senador, usted lo decía... Sí, usted lo decía, espera que no ocurra, pero si ocurriera sería delicado y grave. ¿Tan delicado y tan grave como para cuestionar la situación de la democracia cristiana dentro del gobierno y de la nueva mayoría? No, la democracia cristiana en este sentido, y tampoco yo quiero ponerme en este sentido en una posición, ¿no es cierto?, de un supuesto de que nosotros estamos dentro del bote y vamos a seguir dentro del bote. Mientras, ¿no es cierto?, tengamos la capacidad de ejercer, ¿no es cierto?, toda nuestra influencia dentro del gobierno, y nosotros vamos a ser siempre colaboradores del gobierno y vamos a apoyar este gobierno, por supuesto, en una actitud constructiva. Y lo que he dicho siempre, no en una situación, ¿no es cierto?, de ser una persona que vamos a decir sí a todo, no, vamos a manifestar nuestros aportes, nuestras discrepancias cada vez que sea necesaria, y eso no tiene por qué provocar ningún problema. Senador Andrés Saldívar, muchas gracias por haber conversado con CNN Prime. Buenas noches. Y Mónica, que les vaya bien. Buenas noches.